nuestro equipo está conformado por Cesareo, Cristian, Steph y César, y somos de la materia de electrónica. Primero, para poder hacer la fuente de alimentación, primero hicimos una simulación en un programa que se llama Lightbird. Aquí se puede ver la alimentación de corriente alterna de 120 volts. Posteriormente pasa al transformador para que nos baje el voltaje aproximadamente 24 volts y 2 amperes. Después pasa por el rectificador de onda completa de puente de diodos. Posteriormente al filtro de 2 capacitores en paralelo. Y al final con el regulador para obtener la salida en este caso serían aquí 5 volts. Acá se repite lo mismo, solo que la salida acá son 12 volts y acá menos 12 volts. Y finalmente acá se usa un potenciómetro para poder regular el voltaje de salida de entre 1.2 volts hasta 32. Después de hacer la simulación, pasamos a hacer esta misma simulación en la protoboard para asegurarnos de que saliera bien todo. Ya viendo que teníamos bien todo, pasamos con el programa de Eagle para hacer la placa. Y este proceso fue muy tardado porque tuvimos que acomodar todos los componentes, asegurándonos de que no tocaran ningún cable entre sí y que no estuvieran tan pegados para que se pudieran hacer bien las conexiones. Después del circuito que les enseñamos hace rato en la compu, ese circuito se tiene que imprimir en papel fotográfico. Y cabe destacar que la impresora tiene que ser de láser para que quede plasmado el circuito. Posteriormente, ese papel fotográfico se pone en la placa fenólica y ahí se plancha por aproximadamente 30 minutos para que quede bien pegado el circuito. Después de eso se remarca el circuito con Sharpie negro para que se vean bien las marcas de todo el circuito. Y luego se pone en cloruro férrico, 70% de cloruro férrico y 30% de agua caliente en una bandeja que tiene que cubrir toda la placa y la mueves un poquito como por 20 minutos y eso va a hacer que solo te quede el cobre en la parte de donde está el circuito. Y bueno, pues aquí se puede ver el resultado final de nuestra placa, ya con todos los componentes conectados. Aquí se tienen que soldar por abajo los componentes. Y ahorita vamos a hacer las pruebas. Bueno, como se puede ver ahí es el de 5 volts. Después aquí nos da menos 3 volts aproximadamente. Y en el otro nos da 4 volts aproximadamente. Y el último es el que varía de entre 1.2, ahí se puede ver. Y la podemos subir hasta 30. Y ya ese es todo el proceso que se llevó a cabo para... bueno, y finalmente, esta caja es nuestra base para donde va a ir la placa. La placa va aquí adentro y las salidas de cada uno de los voltajes van a estas salidas, pues. Y aquí se conectan nada más para obtener aquí el voltaje de 5 volts. Aquí el de 1 a 32 con el potenciómetro en esta parte. Y aquí el de menos 12 y más 12. Bueno, pues en conclusión podemos decir que el hacer esta práctica fue un poco difícil, ya que al principio no sabíamos que el papel fotográfico se tenía que imprimir en una impresora de láser y no de tóner, porque lo que hace la impresora con tóner es que el papel empieza a absorber toda la tinta y nosotros lo que queríamos era pasar esta tinta a la placa, así que se tuvo que hacer con una impresora de láser. En sí fue muy interesante hacer esta práctica, ya que ninguno de los integrantes del equipo sabía cómo se hacía un circuito en PCB. Y sí, fue muy interesante.